Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Ahora sí, buenos días. ¿Me podrán confirmar si me pueden escuchar, por favor? Sí, señor, sí se escucha. ¿Sí se escucha? ¿Y se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Listo, perfecto. Muchas gracias. Pero entonces voy a parar aquí otra cosa que de pronto nos hace eco. Listo. Bueno, entonces por favor no olviden avisarme si escuchan en algún momento el sonido distorsionado o algo así, porque pues al final queda mal el video y es un poco molesto poder ver ese material después, en el caso de que alguno de ustedes lo vaya a consultar. Entonces, de nuevo, bienvenidos a la clase. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, que es para empezar a ahondar en estos temas de variables y de operadores y estas cosas básicas de C++, para que entendamos pues algunos límites que existen intrínsecos, por ejemplo, cuando estamos utilizando variables en el computador que no son variables matemáticas, que uno cuando estudia ciencias, digamos, y tiende, o ingeniería incluso, y tiende a hacer un programa, pues tiende a pensar que está haciendo matemáticas, que cuando escribe un enunciado, eso es un enunciado matemático y eso no es verdad. ¿Sí? Nosotros tenemos un número finito de números reales o de números enteros para representar en el computador debido al carácter finito de las máquinas. Y eso implica unas restricciones también en lo que podemos representar y en cómo debemos utilizar óptimamente nuestros computadores. Por ejemplo, por mucho que el rango de una variable llegue hasta 10 a la 300, que puede parecer mucho, eso en el fondo de todas maneras está implicando unos errores de truncamiento grandes y uno tiene que tener en cuenta esas limitaciones cuando haga modelos que va a implementar en el computador. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es precisamente hablar un poco más en detalle y vamos a utilizar una herramienta que es como un análogo a un debugger. Un debugger es una herramienta que uno utiliza para tratar de encontrar errores, que eso es el mejor amigo de uno después, porque cuando uno programa, uno se gasta 20% del tiempo programando y 80% del tiempo resolviendo los errores que uno mismo puso dentro del programa. Y pues este debugger, esta herramienta que les voy a mostrar, nos permite visualizar un poco lo que está sucediendo en la memoria. Y esto es muy importante que uno lo tenga en la cabeza y que tenga claro eso. Y por eso, digamos, el lenguaje como C++, aunque al principio cueste un poco, le permite a uno entender un poco mejor también cómo funcionan los computadores internamente. Y cuando uno vaya a programar, tener en cuenta esos aspectos para hacer sus programas un poco más eficientes. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Les voy a compartir mi pantalla. Perdón. Estoy escuchando distorsionado el audio, entonces yo voy a salir y voy a volver a entrar, que normalmente eso resuelve el problema. Gracias. ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Me escuchan igual de distorsionado, mejor o peor? Yo lo escucho bien, profe. ¿Me escucha bien? Listo. Y la persona que me había dicho que escuchaba distorsionado, un poco mejor, ok. Bueno, entonces en este aspecto de pronto lo mejor sería cambiar las cosas acá. Un momento. Por este lado, ¿cómo? Bastante mejor, profe. Sí, listo, entonces voy a trabajar. Listo. Última confirmación. ¿Me escuchan bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo, pues vamos a trabajar por este lado. Creo que ya tengo todo listo acá. Entonces ahora sí les voy a compartir la pantalla. Y pues como siempre, por favor me confirman. Sí, profe, ya vemos. Entonces, listo, bueno. Bien, entonces arranquemos con esto y para eso vamos a arrancar con un programa de ejemplo que voy a hacer y luego pues vamos nosotros a trabajar un poquito ya en el detalle de qué es lo que estamos haciendo dentro de ese programa con las variables. Entonces yo estoy aquí ya metido dentro de el repositorio. Recordemos siempre que tenemos que pensar un poco sobre lo que vamos a hacer ahora, si el repositorio ya existe, si no existe y cosas de ese estilo. Entonces yo estoy ya en un repositorio que existe, pero este repositorio tiene un remoto, ¿cierto? En GitHub. Entonces lo primero que tenemos que hacer antes de ponernos a hacer cambios es hacer un git pull, por si en algún momento hicimos cambios que enviamos desde otro sitio, entonces tenemos que traer esos cambios. Entonces siempre hay que hacer un git pull
Aquí me está diciendo que todo está actualizado, already up to date. Entonces esto quiere decir que no necesito, digamos, o sea, que no hubo cambios que yo no hubiera traído. Entonces todo está bien, puedo empezar a hacer cambios localmente. Por favor me confirman si están viendo bien así la fuente o si quieren que la aumente. Si lo aumentas, profe, por favor. Ya no los estoy escuchando. Por favor, alguno puede escribir o decir si están viendo bien la terminal o si prefieren que aumente la fuente. Profe, si puede aumentar la fuente sería muy bueno. Ya entendí por qué era que no los escuchaba. Aumentada, listo. Dígame que es que no tenía activado el parlante y por eso era que no los escuchaba. Bueno, ¿la voy a aumentar un poco más? Yo creo que ahí, ¿qué tal ahí? Ahí se ve bien, profe, de hecho. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, ya hice mi git pull, no tuve que hacer ni git clone ni git init, ¿sí? Porque primero git init no, porque el repositorio yo ya lo tenía aquí inicializado, ya lo había creado. No hice git clone porque ya lo había clonado, ¿sí? Simplemente entré e hice un git pull por si acaso tenía cambios en el remoto que no había traído acá. Voy a crear una carpeta para el día de hoy. Creo que es 10, sí. Y se va a llamar variables. Voy a entrar a mi carpeta y no hay nada. Entonces voy a hacer el primer ejemplo. Vamos a llamarlo variables 1.cpd. Bien, entonces ustedes abran lo que quieran, en el editor que quieran, no hay ninguna obligación, ningún problema. Y yo también voy a agrandar esta fuente, lo que más, digamos, es apropiado para que ustedes puedan ver lo que escribo. Yo creo que ahí está bastante grande, ¿cierto? Ahí pueden ver todo. Si alguien prefiere que la agrande más, pues por favor me indica ya para hacerlo. ¿Está bien así como están viéndolo? Me toca estar confirmando todo eso para que no vayan a sentirse afectados después y no puedan, digamos, ver los códigos. ¿Alguien prefiere que lo agrande o ahí está bien? Yo creo que ahí está bien, profe. Listo, gracias. Entonces, el típico programa básico, recordemos que IOStream nos sirve para imprimir o leer de o hacia la pantalla, hacia la entrada estándar. La función main, que nos vamos a acostumbrar ahora a ponerle esto, y después vamos a entender para qué es esto. La función main puede estar vacía o puede tener esto. Ya después vamos a entender para qué nos sirve. Por ahora simplemente acostumbrarnos a escribirlo. Y pues el return 0. Ya sabemos que en este momento no estamos haciendo nada. Este programa simplemente empieza su ejecución en la función main y retorna 0 el sistema operativo y entonces termina. No hace nada. Entonces vamos a declarar primero una variable de tipo entero. ¿Y cómo se declara una variable de tipo entero? Ya hemos visto como intuitivamente o cómo hacerlo, pero hoy vamos a entender qué significa haber hecho eso. Entonces, declararla significa hacer esto que estoy haciendo acá, es declararla. Y si yo hago esto es declararla e inicializarla. Una costumbre supremamente importante en programación, no en C++, sino en programación, es que siempre que ustedes pidan un recurso, declaren una variable, lo inicialicen en un estado por defecto apropiado. No dejarlo con cualquier valor. No hay ninguna garantía de qué valor tiene en este momento la variable A. ¿Ok? Pero sí hay una garantía en qué valor tiene la variable B, igual a 0. De nuevo, muchas de estas cosas que yo les estoy diciendo pueden parecer como pues, innecesarias o exageradas al momento en el que nosotros hacemos estos ejemplos, pero es que precisamente es porque estamos utilizando ejemplos muy sencillos. Pero estas buenas costumbres de programación se van a ver reflejadas y les va a facilitar a ustedes la vida cuando hagan cosas mucho más complejas. Entonces siempre, por favor anótenlo entre otras de las reglas que hemos definido del buen programador, inicializar las variables. ¿Alguien recuerda qué otras reglas hemos dicho sobre la buena programación? Que nos pueda recordar. Hacer funciones todo el tiempo, ser explícito con lo que se está haciendo. Excelente, sí. Ser explícito, ser funciones. Y hay otra que vamos a ver más adelante, que es quitarle el privilegio a las cosas que no necesitarían privilegios.
Y también lo que dice Marta Patricia, tenemos que también leer, o sea, hay que leer los errores, hay que leer los mensajes. De nada sirve cuando a uno le dicen, es que se me presentó un error. ¿Cuántos errores se pueden presentar? Pues infinitos, digamos, o sea, la cantidad de errores que se pueden presentar no la podemos calcular nosotros, realmente pues pueden ser de muchísimas variedades, entonces tenemos que ser muy explícitos en qué error fue, entonces copiar los mensajes y tratar de leer, porque muchas veces la gente se ha gastado tiempo escribiendo esos errores precisamente para guiarlo a uno en la solución de los mismos. Entonces todo eso hace parte de ser un buen programador independiente del lenguaje de programación. Bien, entonces tenemos esto acá. Tenemos nuestra variable A declarada, pero con un valor por defecto que puede ser 0, pero no está garantizado, eso no está garantizado por el estándar. La variable B sí está inicializada en 0. ¿Bien? Entonces de una vez voy a copiar esto y les voy a mostrar inmediatamente el Python Tutor en C++, que a veces les sirve a uno para entender cosas. Entonces ustedes escriben en Google Python Tutor C++, les voy a poner Python Tutor C++, y aunque es de Python, realmente ellos tienen una parte que es de C++, y es para visualizar ejecución. Esto es básicamente un debugger. Perdón con ustedes un momento. Entonces, aquí ustedes pueden seleccionar el compilador, pues vamos a utilizar el más moderno porque el estándar mínimo que vamos a usar nosotros es el C++11, pero cuando hagamos algunas librerías matemáticas, vamos a necesitar el estándar C++17, por ejemplo. Entonces vamos a mantenernos con este por defecto, C++ 9.3. Entonces voy a copiar aquí mi código, simplemente escribimos nuestros códigos acá y le decimos visualizar ejecución. De nuevo lo repito, esto es como un debugger. Normalmente cualquier entorno de desarrollo decente debe tener debuggers, que son programas que nos permiten ejecutar otros programas en pasos. Entonces uno le puede decir a nuestro programa, vamos a parar acá, vamos a parar acá, vamos a parar acá. Y la ejecución entonces para ciertos puntos y podemos ver la evolución de nuestro código. Y esto es súper importante para uno entender qué está pasando. Yo simplemente me estoy haciendo la vida fácil porque además el Python Tutor nos permite ver otras cosas. Entonces para mí es útil en cuanto a enseñar. Entonces le damos aquí en visualizar ejecución. Lo que está haciendo internamente esta página del Python Tutor es compilar este código, meterle símbolos de debugging y lanzarnos a una ejecución. Entonces miren que acá a la izquierda está apareciendo, voy a aumentarlo un poquito, acá a la izquierda está apareciendo, esta flechita nos indica la nueva línea, la siguiente línea que se va a ejecutar. Entonces él paró la ejecución acá. Si ustedes ejecutaron esto en la consola, pues simplemente sigue derecho a menos que haya un error y termina. Aquí estamos parando la ejecución en una línea y él nos dice, bueno, si usted me da next, vamos a pasar a la siguiente línea y así sucesivamente. Entonces miren que esto nos está diciendo, cuando usted compila y carga este código para ejecutarlo, aparecen pues dos variables que están declaradas aquí en la función main. Argc vale 1 y argb pues no tiene nada. Y b, miren que la variable b, que está aquí como declarada, pues tampoco tiene nada, pues porque no hemos ejecutado estas líneas. Entonces voy a darle next. Miren que ya ejecutó esta línea int a. Y miren que, bueno, aquí argb tiene unas cosas, no le prestan atención. Miren que a no aparece todavía. Y b todavía no tiene ningún valor, simplemente está declarada porque B, pues, no hemos ejecutado esta línea. Te lo voy a dar next. Y ahora B, pues, tiene el valor de 0. Y miren que A realmente ni siquiera aparece. ¿Ustedes por qué creen que A ni siquiera apareció dentro de las variables que se declaró? ¿Alguien tiene alguna hipótesis? Obviamente no tiene por qué saberlo, pero ¿a alguien se le ocurre por qué A ni siquiera apareció? Porque no la inicialicé, profe. No lo inicializamos, que en el fondo, de acuerdo, en el fondo lo que quiere decir es que no la usamos. Como nosotros no la usamos, el compilador muchas veces, como ellos tratan de ser óptimos, el compilador simplemente dijo, pues esta variable la declararon pero no la usaron, entonces eliminémosla, entonces es como si no existiera. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algo más. Voy a tratar de imprimirla, saber qué valores tienen. stdout a n y vamos a imprimir B. De nuevo, ¿qué valor tendrá A? Ese es nuestro gran misterio. ¿Qué valor tendrá A? Eso es lo que no sabemos, ¿cierto? Le vamos a visualizar ejecución. Y como les digo, A no necesariamente tiene el valor 0. Tiene un valor cualquiera. Miren que ahora, como si estamos utilizando tanto A como B, ahora sí aparecen A y B.
como variables en esa parte de la memoria RAM que se llama el stack. Luego hablaremos más de eso, pero piensen por ahora simplemente que la memoria RAM se parte en dos pedacitos, uno pequeño que se llama el stack y uno más grande que se llama el heap. Entonces, bueno, lo voy a volver a dar acá. Miren que B tiene un valor y observen que A no está inicializado. Si ven que A tiene cualquier valor, entonces si yo le doy next, aquí ocurre un error. Entonces él nos está diciendo, esto también es para no aprender. Está tratando de acceder a una variable que no está inicializada. Entonces ellos pararon simplemente porque esto pues no está definido y no sabemos qué va a pasar. Pero entonces como yo puedo probar en mi computador, sí, en el computador que estamos trabajando, puedo probar estos mismos enunciados, pues vamos a ver qué pasa aquí en nuestro computador. Entonces aquí está mi código, simplemente copié y pegué esto de que imprima y lo voy a compilar, pues C++, variables 1, enter. Yo tengo que, para que compilemos todos con el mismo compilador, yo tengo que hacer esto aquí en el Mac, porque si no le está utilizando otro compilador. Bueno, entonces usted no tiene que ponerle -10, yo sí, pero ustedes no. Creo que tengo dañado mi compilador, entonces vamos a dejarlo así. Listo. Y ahora lo voy a ejecutar. Ahí está mi ejecutable, la .out, lo voy a ejecutar, /a.out. Y miren que en mi computador me salió A vale 0 y B vale 0. De nuevo les repito. Ustedes podrán decir, entonces, pues esto siempre va a quedar en 0. Y eso no es cierto. Miren que si lo ejecuto ahí en la máquina virtual del Python Tutor, él me va a dar un error. Me va a decir que eso no está inicializado. Si lo ejecuto acá, no me bota un error. ¿Qué es mejor? En mi opinión, en la programación es preferible que a uno le salgan errores, que le digan que eso está mal, no que las cosas sean silenciosas. Entonces les pido por favor que ustedes prueben esos computadores, seguramente no todos tenemos el mismo computador, a ver si en algún momento les sale otro valor para la variable A. Entonces, ¿a alguien le dio algo diferente o a todos les salió que A vale? Están muy callados, me va a tocar llamarlos por nombre propio. A ti te dio 0, listo, gracias. En general eso puede pasar con los enteros. Lo único que les estoy diciendo es pilas, porque esas suposiciones no son correctas. Hay que ser explícitos. En un caso de un entero, pues dependerá. Si estamos hablando que ese entero representa una masa, pues empezarle en el valor de 0 puede o no puede tener sentido. Puede tener sentido si uno supone que después le va a asignar una masa y quiere generar un error a calcular una aceleración y dividir por 0, ¿cierto? Entonces uno dice, no, es que yo lo pongo en 0 porque yo sé que después tengo que darle un valor y si se me olvida, quiero que mi programa falle, porque estoy dividiendo por 0. Pero si uno dice, no, por defecto eso siempre va a tener el valor mínimo que es 1, pues lo inicializo en 1. O sea, eso va a depender de lo que uno esté pensando en la cabeza, de lo que esté implementando en el programa, pero nunca hay que asumir que eso va a dar siempre 0 por defecto porque eso no está definido en el estándar. Entonces, bueno, eso era lo primero, lo que significa declarar e inicializar. Pero entonces volvámonos un poquito a la parte de la declaración. ¿Qué significa que yo le diga int a? Lo que significa cuando yo le digo int a, como ustedes pudieron ver acá, en el Python Tutor, es que nos aparece como una cajita. Nosotros lo que estamos diciéndole al compilador es, mire, mi programa va a requerir que usted, por favor, me asigne una cajita donde yo pueda guardar una variable de tipo entero. O sea que me va a asignar una cajita en la memoria RAM donde quepa un entero. ¿Y cuánto mide un entero? Pues eso dependerá del estándar, dependerá de lo que estamos hablando nosotros. Esto ya está definido, cuánto mide cada variable, y entonces el compilador pues va a nuestro computador y nos reserva esta memoria. Nos reserva otra cajita también para guardar el otro entero, y a este se le asigna el valor inmediatamente a 0. Entonces van y se editan todos los bits y se le escribe pues este valor que tenemos acá. ¿Ok? Entonces miren que lo que estamos haciendo es eso. En esa parte de la memoria RAM, llamada el stack, estamos pidiendo unas cajitas. Y cada cajita es para guardar una variable de tipo entero, o lo que nosotros estemos especificando. ¿Ok? Entonces declararles eso, es pedir memoria. Pero ¿cuánta memoria requiere una variable entera? ¿Alguien? No sabemos, ¿no? ¿Cuánta memoria requiere una variable entera? Entonces, si estamos hablando de enteros normales, enteros de 32 bits, vamos a tener en cuenta, digamos, ese tipo, que es así el tamaño. Ya vamos a ver una tabla donde nos vamos a explicar mucho mejor pues esto de los tamaños.
Pero por defecto nuestros enteros son de 32 bits. Hay enteros largos, que son de 64 bits, pero por defecto pues tenemos enteros de 32 bits. ¿Y qué quiere decir que tengamos un entero de 32 bits? 32 bits significan 4 bytes, ¿sí? Y en nuestros enteros, entonces, como estos enteros tienen signo, pues nos vamos a gastar un bit de esos 32 en el signo y nos vamos a gastar los otros 31 bits en representar a nuestro número entero. Y eso implica, por lo tanto, que tenemos un valor de enteros máximos que podemos representar. No podemos representar todos los enteros matemáticos, que son infinitos. Tenemos un valor máximo de enteros a representar. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de variables ustedes de pronto ya han visto en lo que se les dejó de tarea, en los que les ha tocado hacer? ¿Qué otro tipo de variables han visto ustedes? Double, ajá, float. ¿Para qué servirán esos tipos double y float? ¿Cuál será su diferencia con los enteros? String, ajá. En particular esos double y esos float. La ¿Sí? cantidad de memoria que cada uno. Y también que el double tiene capacidad para almacenar más. Ajá, exactamente. Y hay una diferencia también con los enteros, que el float y el double nos permiten guardar números de puntos flotantes. Float, digamos, x igual a 4.5. Nos permite guardar números de punto flotante, o sea, que tengan decimales. Vamos a ver una cosa acá, 1.9. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Y cuál será la diferencia entonces si yo escribo entre x y y? Si yo hago esto. Evidentemente, pues, uno es float, el otro es double. Este requiere también 32 bits, pero cuando uno representa estos números en el computador, se representan en notación científica, en base 2. Se utiliza un bit para el signo, se utiliza otros de parte, digamos, para la mantisa, que es como esa base cuando uno escribe los números en notación científica, y luego esto se multiplica por 2 a la exponente. Bueno, exponente menos un bias ahí para volverlo negativo. Se utilizan 8 bits para este exponente. Entonces miren que, como yo tengo 32 bits para representar este número flotante, cojo 8 de esos bits para el exponente. Eso quiere decir que mi exponente puede estar entre 0 y 255, pero si este bias vale 127 en la máquina, eso quiere decir que mi exponente puede estar entre menos 127 hasta 128. ¿Listo? Entonces puedo tener potencias negativas y potencias positivas. Entonces, si me gasté 8 bits en el exponente y me gasté un bit en el signo, me gasté 9. O sea que me quedan 23 para la mantisa. 23 bits para la mantisa quiere decir que yo puedo distinguir entre los números de precisión sencilla, puedo distinguir en una parte en 2 a la 23. ¿Pueden calcular ustedes, por favor, 2 a la 23 más o menos cuánto es? O sí, 2 a la 23, ¿cuánto es? En su calculadora si quieren, o pueden hacerlo contando con los dedos, pero 8 millones, más o menos el orden de 8.400.000, ¿cierto? Más o menos. O sea, el orden de 8 millones, digamos. Es del orden de 8 millones. Entonces esto es del orden de 8 por 10 a la 6. Eso lo que quiere decir es que nosotros podemos distinguir con números de punto flotante máximo con una precisión relativa de una parte en 1 millón o en 10 millones, máximo. Esa es la resolución más que, o sea, si yo tengo dos números y quiero ver la diferencia entre ellos, cuando lo represento en notación de punto flotante y utilizo float, o sea, precisión sencilla, entonces estos números solamente los voy a poder distinguir como diferentes si se diferencian en más de una parte en 10 a la 6. Ustedes pueden pensar que eso es harto, pero no es verdad, eso no es tanto. Y, por ejemplo, en física, para muchas aplicaciones, eso no es suficiente para distinguir números. Entonces, uno tiene que irse a la precisión double. La precisión double también es escribir números de punto flotante, pero ahora tenemos 64 bits. Por eso se llaman números flotantes de precisión doble. O sea, es decir, no hay que confundir float con flotante. Ambos son flotantes, el float y el double, solo que el double tiene doble precisión. Entonces tenemos 64 bits
Y tenemos más o menos la misma distribución acá. Ya no me acuerdo cuántos bits son los que se le dan a la mantisa, ya vamos a mirar al exponente, perdón, pero al exponente se le dan más bits, del orden 2 a la 10, 10 a la 300, como 23, como 16. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces que en nuestra mantisa vamos a tener muchos más bits y la precisión nos va a dar una parte más o menos en 10 a la menos 15, más o menos. Entonces, los números de precisión double ocupan más espacio en la memoria y nos dan mucha más precisión. Esos son los números que deberíamos utilizar. Otras personas han nombrado también los tipos string, que tenemos que utilizar pues una librería estándar para saber esos tipos string. ¿Qué es lo que hacen? Eso es verdad, los vamos a ver más adelantico. Hay otros tipos de datos como char, ¿sí? Hay otros tipos de datos como unsigned signet int. ¿Alguien sabe qué significa esto? ¿Qué diferencia hay con un int normal? ¿O se les ocurre que es positivo siempre? Exacto. Es positivo siempre. Entonces, el bit que nos estamos gastando acá, para el signo, ya no lo vamos a utilizar en el signo cuando utilizamos un unsigned int. Lo vamos a utilizar para el número, o sea que el rango se nos duplica para los números que podemos representar. Hay otros que son como los booleanos, ¿listo? Y hay muchos otros tipos de datos que uno, dependiendo pues de lo que necesite, lo va a ir utilizando o no. Entonces, uno puede saber más o menos qué ocupa, cuánto ocupa cada uno de ellos, utilizando un operador que se llama sizeof. Sizeof nos va a decir en memoria cuánto es el tamaño que utiliza cada uno de estos tipos de datos. Y creo que ni siquiera tenemos que ponerle aquí a la variable, sino el tipo que estamos buscando. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle sizeof de int, vamos a ponerle acá a dejar esto viejo que tenemos aquí así, para no dañarlo. Sizeof de float y sizeof de double. Y vamos a ver en qué unidades nos bota esto. Si nos lo bota en bytes, un byte son 8 bits. Vamos a ver si nos lo bota en bytes o nos lo bota en bits. Les voy a venir acá, voy a compilar. Y aquí hay algo, miren, aquí hay un warning. Un warning no es un error. Un warning es una advertencia, pero aún así el compilador compiló. Y miren lo que nos está diciendo. Dice en la línea 6, columna 13, usted está realizando una conversión implícita de un double a un entero, cambiando el valor 1.99 a 1. Esto era otra cosa que les quería mostrar. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo aproxima, que ve qué valor tendrá? ¿Será que ahora B vale 2 o B vale cuánto? Porque recuerden que B es un entero, pero se le estoy asignando en inicialización un flotante. ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? Pues es como un piso, ¿no? Entonces lo baja al entero más abajo. Exacto, lo trunca. Exactamente, entonces no lo aproxima. Yo por eso le puse el valor 1.99. Uno tendría a pensar, no, pues que lo aproxima a 2. No. Lo trunca, le quita todos los decimales. ¿Está bien? Entonces el valor de B se convierte en 1. Y el compilador, ahora estos compiladores son tan inteligentes que ya le avisan a uno todo completamente. Entonces le dicen, mire, ese valor 1.99 se vuelve 1. Los warnings hay que tomárselos en serio, sobre todo en estos casos, y sobre todo en los códigos de nosotros. Si estamos usando una librería y por allá unos warnings, pues eso ya está un poco fuera de nuestras manos, pero estos que nosotros estamos causando, pues hay que prestarles atención. Entonces esto igual me compila un warning, yo lo puedo convertir en errores, pero si no lo hago explícitamente, los warnings pues son simplemente advertencias, y voy a ejecutar mi código. Entonces observen, miren, A quedó en 0, aunque no estaba inicializado. B tiene el valor de 1, no 1.99 ni 2 ni nada de eso, simplemente lo truncó. Y miren que aquí nos está saliendo el sizeof de cada una de estas variables. Entonces observen por favor en qué unidad nos está botando el sizeof los valores. ¿Ustedes qué dicen? ¿En bytes o en bits? En bytes. En bytes. Entonces aquí nos está diciendo el entero ocupa 4 bytes, el flotante ocupa 4 bytes también, y el double precision ocupa 8 bytes. Pues por eso se llama double. ¿Ok? Vamos a ponerle más. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, un char.
podemos ponerle, por ejemplo, acá un bool para ver esos otros tipos de datos, pues, tanto utiliza. Entonces miren que, pero no actualicé el mensaje. Char, bool. Y aquí ustedes pueden ver pues, que un char utiliza solamente un byte, o sea, 8 bits, y que un bool utiliza solamente un byte. Y de hecho es un gasto, ¿no? Un bool debería utilizar solamente un bit, ni siquiera un byte, debería utilizar un bit. Pues porque finalmente un booleano pues, es un verdadero o falso. Bueno, entonces estas son como las variables. Entendamos, bueno, lo que hemos visto hasta ahora es que, ¿qué significa declarar? Declarar quiere decir, le voy a poner un nombre a una variable, le voy a poner un tipo de datos que implica cuánta memoria va a utilizar, pero debo siempre inicializarla. No solamente tengo que darle con eso, sino darle un valor para que se llene allá en la casillita de la memoria. Y que hay diferentes tipos de variables. Entonces ahora les voy a poner una presentación. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? Sí, profe. Lo que pasa es que he visto que en algunos casos en vez de colocar el std colocan al principio using namespace std en vez de colocar el std antes del cout. ¿Eso cambia algo, profe? Cambia en que eso lo vuelve uno mal programado. La idea es la siguiente. Cuando tú haces include, como hemos hablado como para ver las primeras clases, cuando tú haces include y stream, se te mete un montón de código que viene del estándar de C++. Todo ese código está encerrado en algo que se llama el namespace std. Entonces, dentro de este código se ponen todas esas funciones que me permiten a mí escribir a la pantalla, leer de la pantalla, todo ese rollo, ¿sí? Se pone dentro de este namespace. ¿Para qué hace eso? ¿Para qué se hace esto? Porque pues yo puedo definir aquí variables o funciones que tengan el mismo nombre de algo que el usuario, sea nosotros, pues también llamemos acá. Seguramente dentro del espacio de nombres estándar, pues allá aparece la función cout, ¿cierto? Está definida. Pero también deben aparecer funciones como, no sé, print, digamos. Entonces, si yo como usuario de C++ vengo y creo una función nueva, ¿sí? Que se llame también print, entonces va a tener un problema, porque el print de C++ se llama igual que mi print. Si tienen también el mismo tipo de retorno y todo eso. Entonces el compilador me va a decir, oiga, usted tiene dos prints definidos, se llaman igual, retornan lo mismo, reciben lo mismo, hay un error acá. Entonces para evitar esas colisiones de nombre que son inevitables, lo que se hace es que se mete todo lo que es del espacio, digamos, todo lo que es el estándar se mete dentro de este espacio de nombres. Y entonces yo ya no simplemente puedo escribir print para utilizar esta que está aquí adentro, sino tengo que escribir std print. Con esto estoy especificando de dónde viene este print. Viene el espacio de nombres estándar. Si yo solamente lo escribo así, estoy asumiendo que fui yo quien lo definió, porque no viene el espacio de nombres estándar. ¿Ok? Entonces, cuando tú dices eso, cuando tú ves ese código por allá de alguien que dice using namespace std, lo que se está diciendo es, básicamente estoy borrando todo esto, estoy colocando todas las cosas que están dentro del espacio de nombres estándar, dentro de esa bolsa, la estoy regando en mi código, y ahora voy a tener otra vez un problema, porque cuando yo escribo un print, no se va a saber si es este print del espacio de nombres estándar o el print que yo estoy definiendo. Entonces, todo esto se hizo con un objetivo claro, que era aislar los nombres. Cuando se hace esto, el using namespace std, estamos eliminando ese objetivo y estamos arriesgándonos a tener colisiones de nombre solamente por la pereza de no escribir std dos puntos, dos puntos. Eso no quita tanto tiempo, nos resuelve muchos problemas. Entonces, por esa razón, incluso en los ejemplos que yo tengo en las presentaciones, algunos tienen esto, pero no es una buena costumbre, y los dejo ahí precisamente para hacerles énfasis en que eso no es una buena costumbre. Entonces, pues no nos acostumbramos a eso. ¿Listo? Por esa razón no lo utilizo y por esa razón vamos a seguir utilizando el st dos puntos, dos puntos para que quede claro dónde viene esto, porque es que después ustedes, por ejemplo, cuando utilicemos la librería de matemática, ustedes van a tener que utilizar el seno, pero ustedes pueden también implementar su propia función seno, por lo que sea, porque para el rango que necesitan tienen una optimización que es mucho mejor. Entonces ustedes si escriben esto, es claro que esto viene de la librería estándar de C++, pero si escriben esto, lo que no espera es que este seno lo hayan implementado ustedes. No que ustedes utilizaron using namespace std y ahora no se sabe ese seno si es el de ustedes o es el seno de allá de la librería estándar. ¿Está bien? Entonces es para aislar los nombres. ¿Listo? Entonces por favor no utilicemos eso de using namespace. Mala costumbre de programación.
Bueno, entonces este código yo creo que ya lo podemos guardar. Git add variables y commit -m. Primer ejemplo de declaración, inicialización y tamaño de variables. Y bueno, voy a hacer un git push de una vez para que aparezca ya en el repositorio, pues ustedes por si lo quieren tener disponible. Recuerden que está la dirección del repositorio. Si quieren se las copio ahí en el chat, por cierto. Bueno, entonces ahora sí voy a ir a la presentación de variables y constantes como para tocar otros detallitos extras de lo mismo. Entonces, primero que todo, las variables tienen que tener nombres. A eso le llamamos identificadores. Voy a ver si puedo presentar esto. A ver si ustedes lo pueden ver bien. ¿Lo pueden ver bien? ¿La presentación la ven bien? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Entonces, esto simplemente lo que nos está diciendo es que ¿qué nombres le podemos utilizar? La idea es, pues, básicamente cualquier nombre, pero por favor, o sea, no pueden utilizar espacios, no pueden utilizar ñes, no pueden utilizar símbolos de puntuación, salvo el underscore, que está ahí. No pueden, como digamos, ponerle como números al principio, sí al final, pero no al principio. En general, pues uno no se le ocurren nombres tan raros, pero entonces uno se pone, digamos, como yo, no. Entonces, voy a guardar mi segundo apellido, entonces pongo Patiño, yo le pongo una ñ, no sé qué, no. Esto está, tenemos que ser conscientes que esto está hecho desde pues, lenguajes y anglosajones, ¿sí? O sea, viene digamos, basado en el inglés. Entonces no vamos a ponernos a poner ahí que por orgullo, no sé qué, eso no tiene ningún sentido ahí, eso no tiene nada que ver. No podemos utilizar ñ ni tilde ni nada de esas cosas, porque aquí no estamos haciendo una cosa de ortografía, aquí estamos haciendo es un programa que debe ajustarse a una gramática que es la gramática por el lenguaje C++. Entonces, por favor, pues, eso es como lo más importante, pero en general cuando uno cree, digamos, variables y le ponga nombres, pues el programa le va a pelear a uno, el compilador le va a decir si se pueden o no se pueden utilizar. Ojo que aquí se distingue entre mayúsculas y minúsculas, entonces colocar pues algo que tiene mayúsculas y otro que no, son variables diferentes. Esas son algunas palabras que no podemos utilizar, pues porque están reservadas por el mismo lenguaje. Obviamente yo no puedo llamar a una variable int, pues porque eso es un tipo de datos, no la puedo llamar double, ¿sí? No puedo escribir double, eso no tiene sentido. Ok, entonces hay unas palabras que están reservadas, esas son las que salen como con color diferente dentro de los editores, y pues eso es un montón, pero uno pues va aprendiendo rápidamente, pues, este tipo de palabras reservadas. ¿Cuáles son? Yo no me voy a poner a hablar cada una. ¿Cuál es? Quiero de todas maneras aquí contarles, pues estas tablas las saco de CPP Reference, y entonces cuando ustedes en CPP Reference vean estas cosas verdes que aparecen acá como con unas notas, eso indica desde cuál estándar está válida esa palabra como palabra reservada, o esa función, o lo que sea. Entonces esto dice, por ejemplo, que todo esto está disponible desde C++11. Nosotros vamos a utilizar desde C++11 en adelante porque somos programadores millennials, ¿cierto? O generación Z, o yo no sé qué vainas. Ustedes deben estar mucho más adelante. Entonces, bueno, ahora sí, volviendo a las posibles variables que puedo declarar, hay muchísimas. Lo que pasa es que yo estoy simplemente colocando las que más utilizamos, pero hay muchísimas. Hay variables de tipo char, que son exactamente un byte. Ya vimos que las char son un byte. ¿Y para qué sirven? Pues las char en general son para guardar caracteres, digamos letras. Son la letra C, la letra N, y esto está relacionado completamente con los enteros. Ustedes alguna vez han escuchado lo del código ASCII, que uno le da como un entero a una letra. Pues esa es la manera en la que se relacionan los char, y los char realmente son como enteros, porque un entero nos puede relacionar a un char apropiado de cualquier código ASCII, o una letra tiene su propio, digamos, código ASCII, que es un entero. Entonces estos chars se utilizaron para definir como esas letras, que son como lo fundamental para empezar a escribir palabras. Y pues hay otros tipos asociados que realmente nosotros nunca vamos a utilizar, pero pues que en algunas otras aplicaciones se utilizan, como el char 16, que ahora garantiza 2 bytes, si yo necesito tener más espacio, o el char 32, que garantiza 32 bits, perdón, 16 bits, 32 bits, o sea,
4 bytes en este caso. Entonces, estos son, digamos, tipos más largos, pero como les digo, no los vamos a usar nosotros en las aplicaciones que vamos a hacer nosotros, no se necesita eso, por mucho utilizaremos char y eso quién sabe, si lo necesitemos. Entonces, estos son los tipos char. Ahora tenemos tipos enteros. Entonces, miren que los char son básicamente enteros, con signos, ¿sí? ¿Cuál de todos estos son los que utilizamos nosotros? Los int. Estos son los más comunes que utilizamos nosotros, que por defecto se asume que son signados, que tienen signo. Observen, por favor, que estos enteros está garantizado que tienen al menos 16 bits. O sea, tienen que tener al menos 2 bytes. Pero cuando nosotros escribimos int en nuestro computador, ¿cuántos bytes nos salieron? 4. 4, ¿cierto? Nos salieron 4 bytes. Y si nos salieron 4 bytes, entonces, ¿cuál de estos dos será? ¿Será que nuestro int es realmente este int o es un long? Debe ser un long. Debe ser un long, ¿sí ven? Entonces, nuestro int, esta tabla pues, probablemente ya está desactualizada. Nuestro int realmente es un long. Eso depende realmente como de la máquina. Y aquí les quiero hacer como una diferencia. ¿Alguien ha escuchado lo de los procesadores o los sistemas operativos de 32 bits y de 64? Sí, cierto. ¿Y saben cuál es la diferencia? O sea, es que uno dice 32 y el otro 64, pero en el fondo la diferencia está en cuál es el entero más grande que puedo representar. Y resulta que cuando yo tengo un entero de 32 bits, yo tengo pues un número máximo de enteros para utilizar, y ese número máximo de enteros que puedo utilizar yo me limita en la cantidad de memoria RAM que puedo utilizar, porque la memoria RAM son como un conjunto de casillitas, y si mis enteros son de 32 bits, yo puedo llegar hasta un número máximo de casillitas, que son del orden de 4.000 millones. Ese es como el número entero más grande que puedo representar ahí. Y por lo tanto, no puedo tener más de 4 GB de memoria RAM, porque no la puedo indexar, porque no tengo enteros tan grandes que superen esos 32 bits. Cuando tengo una máquina de 64 bits, tengo enteros mucho más grandes, entonces puedo tener mucha más RAM para utilizar. Ya en este momento es raro encontrar, digamos, procesadores o sistemas operativos de 32 bits, pero todavía existen. De hecho, sé que hay algunos estudiantes con computadores con 32 bits y yo tengo uno por ahí también. Pero eso pues ya hace tiempo se ha ido eliminando y se va a seguir eliminando, no, o sea, no porque esté mal, sino porque simplemente se necesitaba tener más memoria RAM y ya. Pero los float y los double, tanto en 32 bits, tanto en máquinas de 32 bits como en máquinas de 64 bits, ocupan lo mismo, 32 y 64. O sea, esto de 32 y 64 solo afecta a los enteros que yo utilizo para indexar la memoria, no afecta nada más. La precisión de puntos flotantes sigue siendo la misma. Bueno, entonces tenemos también los que no son signados, pues que simplemente les quitamos el signo. Tenemos los de tipo flotante, que son los float, los double, que ya utilizamos, y hay otro, que son los long double. Dependiendo de la máquina, pueden tener 80 bits, no 64, pero pues va a depender, o hasta 128, pero pues va a depender, y realmente en general nosotros vamos a utilizar solamente los double. Tenemos los bool, que son para guardar verdadero o falso. Tenemos el void, que no es nada, pero, o sea, no es un tipo, digamos, no guarda nada, simplemente es un tipo de vacío. Y hay otras cosas relacionadas con punteros que luego vamos a ver. Entonces, bueno, esto es lo mismo, los cálculos de los números. Miren, por ejemplo, que cuando tenemos 32 bits, 2 a la 32 nos da el orden de 4 billones, pues es que no podemos tener más de 4 GB de memoria RAM. ¿Ok? En cambio, cuando estamos en 64 bits, pues tenemos bastante capacidad para indexar nuestra memoria RAM. Lastimosamente todavía siguen tumbando a la gente vendiendo los computadores en esta época de 4 GB, pero esto, salvo el presupuesto, que es la única justificación, esto les va a generar, o sea, ustedes tendrían una máquina que realmente sufrirán. O sea, yo creo que aquí tenemos algunos computadores con 4 GB, y cierto que es muy lento, ¿no? Porque es que no alcanza la memoria RAM para sostener el sistema operativo, para sostener las aplicaciones que yo abro, y mucho menos para tener también al mismo tiempo abierta la máquina virtual, por ejemplo. Entonces el computador lo que hace cuando se le acaba la memoria RAM es empezar a escribir al disco duro, y el disco duro es por lo menos 100.000 veces más lento que la memoria RAM en clics de computador. Entonces uno siente el cambio, ¿no? Que se pone muy lento.
Entonces pilas, porque si van a comprar un equipo, procuren por favor que no sea de 4 GB, por muy barato que sea, porque es que lo van a sufrir. O sea, también piensen en ustedes, en su bienestar, en el estrés, porque les va a poner muy lento. Mínimo 8 GB de memoria RAM, ojalá que se pudiera actualizar. Bien, entonces aquí están de nuevo todos los rangos. Entonces observen que cuando tenemos enteros de 32 bits con signo, este es nuestro rango. Entonces podemos representar los números de esta forma, de menos 2.000 millones más o menos, hasta más 2.000 millones. Si les quitamos el signo, entonces este bit del signo se va al rango, entonces se multiplica el rango por 2, pero simplemente ahora tenemos números que son completamente positivos. Y entonces iríamos de 0 hasta 4.000 millones. Es el mismo, ¿no? Pero se volvió simplemente positivo. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos acá. Estamos diciendo lo mismo varias veces. Cuando tenemos números de punto flotante, los float de 32 bits que están definidos en este estándar, pues como les dije, tenemos una resolución más o menos de 7 dígitos, ¿no? Una parte en 8 por 10 a la 6, ¿se acuerdan? El cálculo que ustedes hicieron. Una parte en 8 por 10 a la 6. Entonces tenemos una resolución más o menos de 7 dígitos. El número más pequeño que podemos representar es este, 10 a la menos 47, realmente es 10 a la menos 40, a la menos 38, más o menos es el número más chiquito. Y el número más grande es del orden de 10 a la 38. Ustedes podrían pensar que esos números son gigantescos, pero no son tan grandes cuando uno hace aplicaciones ya en la realidad, en física, y saca la relación de la masa del Sol a la del protón y cosas de estilo, ya con eso uno todo eso. Y hay otras cosas importantes a tener en cuenta que hablaremos después. Cuando utilizamos dados, los números más chiquitos son del orden de 10 a la menos 308 y los más grandes son del orden de 10 a la 308. Que uno diría, eso está súper bien, pero de nuevo, pilas, si ustedes se están moviendo en el rango de 10 a la 200, de 10 a la 100, esos números son muy grandes y el error de truncamiento para representar ese número matemático en el computador es muy grande. Entonces van a tener muchos errores en su computadora, en su programa, ¿sí? Entonces, por favor, si su programa está generando números así de grandes, tienen un problema. Por mucho que se puedan representar, tienen un grave problema. Entonces, no hacerlo. Bueno, esto es lo del size up, que ya vimos, cómo imprimir el tamaño, ¿cierto? Y ahora quiero preguntarles una cosa. ¿Ustedes qué creerán que pasa, digamos, si yo estoy acá, en enteros de 32 bits? ¿Qué pasará si yo trato de escribir un número que sea este número máximo más 1? ¿Qué creen que pasará? ¿Lo convierte en igual a eso? O sea, como que no ve diferencia, algo así. Vamos a ver, vamos a ver. O sea, no sabemos, ¿cierto? Y puede que pase eso. Vamos a ver qué pasará. Entonces voy a copiar este y le vamos a copiar algo que se llama overflow. Under, flow. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Así, int a igual va a traer la presentación. Entonces le vamos a poner el valor 2.147. Hay una forma más fácil de hacer esto, 483, 647. A ver qué se me hizo. En un momento que tengo aquí un problemita con la transmisión. ¿Pueden ver bien mi pantalla? Por favor, me confirman. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, otra vez me tocó volverlo a hacer. Entonces, ya que lo puedo copiar y pegar. No. 2.147, 483, 2.147, 483, 647. 647. Voy a quitar todo esto. Voy a quitar todo esto. Y ahora voy a hacerle A igual a A más 1. Profe, Señor. queda un doble punto y coma en la declaración de A. Ah, sí. Ah, bueno, eso es una buena cosa, ¿no? Ahí no pasa nada. Un punto y coma dice dónde se acaba el enunciado. Entonces el compilador entiende que este es un enunciado que termina acá y aquí hay otro enunciado vacío que no hace nada, que termina ahí. Entonces no pasa nada.
En este caso el punto y coma es mejor que sobre y no que falte, pero pues no tiene sentido. Entonces, gracias por la corrección, pero por si acaso, ahí no pasaba nada, ¿listo? Pero pues igual, no tiene sentido que llenemos esto así de punto y comas, ¿no? Muchas gracias por estar pendiente y por favor, sí avísenme cuando haga esos errorcitos por ahí. Bueno, listo, entonces yo lo pongo acá, luego mire que aquí le sumo un 1 y lo voy a volver a imprimir. Vamos a ver qué pasa. Más, a ver dónde compiló, ya lo ejecutamos. Miren lo que sucedió, salió negativo. O sea, ¿y qué valor específicamente fue el que cogió? A esto se le llama un error de overflow. Y es un error muy maluco, porque miren que uno le está diciendo aumente el número más grande posible, en 1, la unidad del entero, y me lo convierte en un número negativo muy grande. Estos son de las cosas que lo persiguen a uno acá, y son errores raros. Yo preferiría que mi programa fallara, me dijera, oiga, no, usted está cometiendo ahí un error, ¿sí? Usted está haciendo algo mal, hay un overflow, y me puede advertir. Luego vamos a ver que el compilador puede meter unas librerías que nos señalan ese tipo de errores, pero por ahora pues quería que vieran ustedes esto. Entonces a esto se le llama un overflow. Estamos tratando de representar un número más grande que lo que podemos y entonces nuestro computador pues hace algo raro. ¿Qué pasará si hacemos el caso inverso? Si a este le restamos 1. ¿Qué creen? Me bota el máximo. Vamos a ver. ¿Y por qué, digamos, en el overflow se volvió así? Simplemente él trata, al sumarle el 1, él trata de ir corriendo los bits hacia la izquierda y al final lo que hizo fue activar el bit del signo. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Entonces por eso quedó como el negativo más grande posible. Aquí le vamos a poner -1. Entonces vamos a compilar, vamos a correr, y entonces efectivamente cuando a este le resto 1, me paso otra vez al más grande. O sea, estos errores son horribles. Un número negativo muy grande se convierte en un número positivo muy grande, completamente al otro lado. Estos se llaman errores de overflow, realmente. Ambos son errores de overflow. El underflow es cuando yo trato de representar un número más pequeño de lo que yo puedo representar. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, acá. Si yo declaro un flotante que sea más pequeño que 10 a la menos 38, vamos a ver qué valor nos bota. Entonces, float x igual a 1.0 e a la menos 40. Y hay que tener cuidado porque mire que quedan números que le llaman subnormales. De pronto esto no nos lo bota de 0. Entonces vamos a imprimirla. Miren que aún así me lo puedo representar. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué le ven ustedes de diferencia entre este número que yo escribí y este número que está acá? ¿Son iguales o son casi iguales? ¿Lo aproximó? Algo así. Más o menos, algo así. Claramente son cercanos, pero no son iguales, porque es que resulta que todos los números que yo escribo no necesariamente se pueden representar en base 2. Entonces, cuando ustedes escriben un número arbitrario en su computador al representarlo en base 2 lo puede estar truncando a un número cercano. Pero resulta que la densidad de los números que yo tengo, digamos, disponibles no es uniforme a lo largo de la recta real. De hecho, tengo muchísimos números concentrados entre 0 y 1. Entre -1 y 1 está el 50% de los números flotantes que puedo representar, y el otro 50% se distribuye a lo largo de toda la recta. Se distribuye uniformemente en potencias de 2. Pero eso lo que quiere decir es que entre más grandes sean mis números, menos números computacionales disponibles tengo. Pero bueno, miren que son números cercanos, pero aún así pues no me lo volvió a hacer. Entonces eso es porque es un número subnormal. Entonces voy a ponerle un número como de 10 a la menos 48 para ver qué pasa. Ese es un número más chiquito de lo que yo puedo representar. Vamos a ver qué sucede. Miren que lo truncó a 0. Esto es un underflow. ¿Sí? Underflow
quiere decir que yo representé un número más chiquito de lo que puedo representar. Entonces, en este caso, pues lo convierte en 0. Y en mi opinión, pues eso sí es razonable, ¿cierto? Que un número es muy chiquito, entonces lo transforma en 0. Pero estos overflows sí son terribles. ¿Y qué pasará con un overflow flotante? ¿Será que también lo convierte en un número negativo? ¿Qué apuestan ustedes? ¿Qué dirían? ¿Qué pasa si yo, vamos a ver cuál es el límite máximo de los flotantes? 10 a la 38, le vamos a poner 10 a la 40. ¿Qué pasará? ¿Qué creen ustedes? No puedo volverlo a declarar, ¿no? Solo lo declaro una vez, después lo utilizo. Hagan sus apuestas y miramos ahí sí. ¿Qué creen que pasará? Que es 0. Una apuesta es 0, que el overflow lo vuelve 0. Un negativo muy pequeño. 0, un negativo muy pequeño. Listo, vamos a ver. Compilo y ejecuto y se volvió infinito. Entonces, el overflow se comporta diferente en los enteros que en los flotantes. Bueno, el DAO, ¿sí? También pasa lo mismo. Lo que sucede cuando... Esto todo tiene que ser regido por un estándar. El estándar se llama IEEE 754. Y el estándar dice, cuando se trata de hacer un overflow de número de punto flotante, entonces ponga todos los bits en 1, todo, absolutamente todo en 1, y a ese número raro, que tiene todo en 1, incluso en el exponente, se le va a llamar int. Esto no es el infinito como tal, ¿cierto? El infinito matemático, simplemente es una convención. Estamos representando un número tan grande que tenemos un overflow y por defecto el estándar dice a eso lo vamos a llamar int. Hay otros números raros también, como cuando uno quiere sacar, por ejemplo, la raíz cuadrada de -1 y cosas de estilo que se le llama NaN, not a number, pero por ahora pues quería que vieran el int. Entonces el overflow en flotantes nos produce int, el underflow nos produce 0, mientras que el overflow en enteros nos produce un número negativo grande y el overflow de negativos nos produce un número positivo grande. O sea que no tenemos underflow en los enteros, ¿no? En otras palabras. Yo quería mostrarles a ustedes específicamente esto, ¿sí? Hay que tener cuidado, no tenemos infinitos números para representar en el computador y tenemos este tipo de errores si nos salimos de los rangos. Por eso es importante tener una idea de cuáles son los rangos de nuestras variables. Lo mismo va a pasar con los de precisión doble. Simplemente pues pondríamos 10 a la 310, 10 a la menos 330, ¿sí? Para reflejar esos errores. Entonces voy a subir este código para que ustedes por favor lo hagan para el DAO y verifiquen precisamente que también les va a dar infinito. Un typo. Listo, ahí está sincronizado en el repositorio, entonces ya pueden ustedes hacerlo y por favor, pues prueben rápidamente, en vez de tener float un double, cambien los límites para que les dé un underflow y un overflow y pues van a ver que va a pasar exactamente lo mismo, simplemente en rangos diferentes. Aquí está la tablita. Bueno, entonces digamos que en esta parte lo más importante es que haya quedado claro que las variables que representamos en el computador tienen límites máximos y mínimos de lo que podemos representar, que no es números reales lo que estamos utilizando, ni siquiera números enteros, aunque se llamen int, pues todos tienen sus límites, y que también cuando declaramos una variable lo que estamos pidiendo es como que se nos reserve ese espacio de memoria que ocupa esa variable, le estamos dando un nombre y que lo ideal es inicializarla también. Básicamente es eso lo que, digamos, debe haber quedado claro en este momento. Y pues también que hay algunas variables típicas como el int, el char, el float, el double y el bool, que es lo que más vamos a utilizar nosotros. Hay otras más, pero para lo que vamos a hacer nosotros esas son las básicas. ¿Hay alguna pregunta? No, señor, de momento no. Listo. Bueno, gracias. Entonces vamos a seguir. Bueno, aquí está el tamaño de la memoria por tipo de datos. Hay varias maneras de inicializar las variables, como ustedes pueden ver acá. Una forma es como lo hicimos nosotros, al principio cuando la declaramos ponerle un igual a algo, pero la forma actual en C++ de inicializar una variable, cuando se declara es esta, es ponerla dentro de corchetes. Esto está
Esta se llama la forma uniforme de inicialización de variables, ¿sí? Obviamente es cuando la inicializamos, después tenemos que utilizar el operador de asignación, el igual. Pero solamente cuando la declaramos así y la inicializamos inmediatamente es que tenemos que utilizar los corchetes. Esta es una forma que nos va a servir mucho después cuando utilicemos otros tipos de datos más complejos. Todos se van a inicializar de esta manera. Es un poco raro, ustedes no van a encontrar muchos tutoriales porque la red está inundada de tutoriales antiguos de C++, pero los tutoriales más modernos pues utilizan este tipo de inicialización y el código también funciona igual. Si yo vengo y lo compilo, acá, si vengo y lo compilo, porque este estándar es compilador, es maluco, pero me tiré mi compilador justo antes de la clase, entonces ahora no puedo compilar. Entonces, por favor, ignoren por ahora mi error, pero esto funciona en el compilador normal. Esta es la forma de declarar nuestras variables actualmente en C++. ¿Listo? Es otra manera, no es que la del igual esté mal, es otra manera de hacerlo y tiene que ver la declaración de variables más complejas. Simplemente saltémonos esto por ahora. Entonces, bueno, declaración e inicialización, ya hemos hablado de eso, entonces ya saben, se inicializa con paréntesis, con igual o con corchetes. La que se recomienda es con el igual o con corchetes. Esa es la que se recomienda. Ojo de nuevo, sí, aquí por ejemplo ustedes ven estos códigos, yo los sacaba de ejemplo del C++ tutorial, pero ya no me gustan porque, como decían al principio, aparece mucho el using namespace std, pero esto no está bien, esto no lo vamos a utilizar. Entonces, bueno, esta es la declaración, la inicialización, esto es lo mismo que hemos estado diciendo. Hay algunos casos en el C++ moderno en donde no es necesario indicar qué tipo de datos es una variable y el compilador deduce ese tipo de datos. Por ejemplo, si acá tenemos una variable llamada foo que es de tipo entero, podemos declarar una llamada var y le decimos que el tipo de datos es automático, auto, que lo deduzca él mismo. Entonces, ¿qué hace el compilador? El var dice, bueno, pues como foo es un entero, pues evidentemente var tiene que ser un entero porque yo no voy a declararle un tipo de datos diferente. Simplemente es eso lo que se está haciendo. Nosotros prácticamente nunca vamos a utilizar el declaration type, pero este auto sí lo vamos a usar mucho. Ya vamos a ver más adelante que hay unos tipos de datos en C++ que son como muy complejos, muy largos. Entonces uno se ahorra mucho trabajo y mucha como complejidad escribiendo auto para que el compilador sea el que automáticamente detecte esos tipos de datos implícitos de nuestras variables. Más adelante lo vamos a usar, por ahora vamos a seguir siendo explícitos en cuál es el tipo de datos que estamos usando. Y alguien nombró las cadenas, ¿cierto? Alguien nombró cadenas anteriormente, entonces pues vamos a hacer un pequeño ejemplo de qué son las cadenas en C++, porque este es otro tipo de datos que es muy útil para cuando nosotros estamos trabajando en programas, digamos, típicos de nuestro código. Entonces voy a abrir otro archivo que se llama string.cpp. Voy a aumentar esto. Vamos a poner uString, igual que antes, int main. Y entonces voy a declarar una cadena. Entonces una cadena simplemente me implica a mí que debo incluir otra librería, que es la librería string. Y yo simplemente digo, del espacio estándar de nombres string, voy a poner una cadena llamada, por ejemplo, nombre. Y la voy a inicializar como William Fernández, por ejemplo. Ustedes pongan el nombre que quieran. Lo importante es que string, o sea, primero miren por favor esta cadena. Una cadena, como ustedes pueden ver, pues es un conjunto de caracteres, ¿cierto? Eso es una cadena. Entonces, anteriormente lo que se hacía era emular estas cadenas simplemente como un grupo, un arreglo se llama, de caracteres, incluido el espacio. Pero eso tenía muchos problemas, uno tenía que saber el tamaño de la cadena, si cambiaba lo que guardaba acá, tenía que cambiar el tamaño allá, tenía que poner unos caracteres de terminación, bla, bla, bla. Entonces,
String es mucho más fácil. Y entonces yo puedo, por ejemplo, con string hacer cosas interesantes. Esto es un ejemplo simplemente. Entonces yo puedo ponerle aquí Oquendo. Y yo puedo entonces generar una cadena que sea, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo por dentro de nuestro programa? Primero aquí está generando un arreglo internamente para guardar todos estos caracteres. Lo hace por nosotros. Antes tocaba esto hacerlo a mano. Luego, crea otro arreglo donde guarda estos otros caracteres, mire que son de tamaños diferentes. Y luego acá los estamos concatenando. Entonces yo puedo decirle incluso, por ejemplo, como sé que va a quedar como pegado el Fernando con el Oquendo, le puedo poner esto. ¿Ok? Le voy a poner aquí un espacio y entonces aquí internamente lo que está haciendo es crear una nueva cadena que va a poder guardar todas estas cadenas que están acá y va a irlas concatenando una con una utilizando la suma, como si eso tuviera sentido. Y aquí lo tiene, aquí lo que implica es que simplemente estamos uniéndolas todas. Y al final pues yo puedo imprimir. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer esto. Y ese programita, muy sencillo, pues les demuestra a ustedes el tipo de cadenas para que sirven. No vamos a tocarlo más, simplemente quería darles un ejemplo y voy a ver si esto compila y corre y no me hace quedar mal. Entonces, C++, ¿y cómo se llama esto? String, ¿no? Ahí compiló. Recuerden, compilar es crear un ejecutable y ahora lo vamos a ejecutar. Entonces ahí está mi cadena completa, William Fernando Kent. Entonces de esta manera utilizar strings pues es la forma, digamos, actual y apropiada para manejar y manipular cadenas. Y las cadenas en C++ pues tienen muchas más cosas. Si ustedes quieren ver qué más se puede hacer, entonces uno va a, vamos a abrir aquí una pestaña, CPP Reference, voy a ir a CPP Reference, esta es la página, digamos, fundamental de referencia de C++. Voy a buscar aquí string, entonces aquí está la strings library, entonces voy a darle clic, y aquí nos dice bueno, eso es gigantesco, ¿no? Entonces, vamos a entrar acá, y esto nos dice todo lo que podemos hacer con las strings. Miren que nosotros estamos utilizando estas, pero pues hay muchos más tipos de cadenas, y hay muchas funciones asociadas a esas cadenas, o sea, el operador de asignación, que ustedes pues ya vieron, podemos como acceder a ella como si fueran arreglos, esto pues no lo vamos a tocar hasta que vamos a arreglos, podemos pedirle las cosas que están al frente, la parte de atrás, los datos, convertirla a cadenas antiguas de C, preguntarle si está vacía o no, cuánto tamaño tiene, cuánto es lo máximo que puede guardar, hay un montón de cosas por dentro. Podemos borrar lo que tiene adentro, insertarle cosas en ciertas zonas, unirla con otras cadenas, ¿sí? Agrandarla, extraer, reemplazar. O sea, todo lo que a ustedes se les ocurra de procesamiento de texto, pues se puede hacer. Con esto se sobrecargan también varios operadores, entonces se le enseña las cadenas a sumar, que quiere decir unirlas, concatenarlas. Comparar la igualdad, o sea, comparar las elemento a elemento, diferencias, mayor, menor, entonces hay que mirar cómo se compara eso, que es lexicográficamente. También cómo convertirlas, por ejemplo, a enteros. Entonces yo podría, por ejemplo, declarar una cadena que sea 5.4 y luego con estas funciones puedo convertirla a flotante, a un double o a un entero. Todo eso está declarado y todo eso es lo que se puede hacer con las cadenas. ¿Listo? Como les digo, siempre voy a mostrarles cómo usarlas, pero pues no vamos a ir más allá hasta que entremos realmente a utilizar cadenas más adelante. Un ejemplo típico es que ustedes, cuando sepan hacer accesos a las cadenas por arreglos, entonces ustedes impriman, por ejemplo, una cadena al contrario. Y les quiero mostrar simplemente un ejemplo de eso. Entonces, ¿qué significará si yo hago esto? ¿Sí? ¿Qué significará si yo hago esto? ¿Alguien sabe de pronto qué significa esta notación? No, señor.
¿No, cierto? Entonces, miren, esto es lo que nos está diciendo es, recordemos que las cadenas finalmente son como un arreglo, como un conjunto de letras. Esto lo que me está indicando es que acceda a la primera letra, en la posición 0. ¿Cuál será la primera letra de toda esta cadena? ¿Cuál es la que está en la primera posición, que es la posición 0? Esto es la letra W. ¿Cuál será entonces la que está en la posición con índice 3? Empezamos a contar desde 0. ¿Qué letra será esta? La L. La L, ¿cierto? 0, 1, 2, la segunda L, ¿cierto? Esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2 y esta es el índice 3. ¿Ok? Eso es lo que nos va a salir. Entonces, con esto uno podría pensar que ya podemos acceder a cada uno de estos elementos por aparte. Y entonces, si uno tiene el tamaño con la función size, uno podría hacer un bucle, ¿cierto? Entonces podríamos decir lo siguiente. Con size, si yo sé el tamaño, yo podría empezar a imprimir al revés fácilmente. Podríamos hacer un bucle. Entonces podríamos decir, bueno, voy a declarar aquí una variable internamente que empiece en el tamaño, bueno, vamos a imprimir la elemento a elemento, que empiece en 0, mientras esto sea menor que fullName.size, y lo vamos a ir incrementando en pasos de a 1. Y lo que voy a hacer es esto, ctd fullName de II. Estoy accediendo a cada una de las letras, ¿cierto? Entonces accedo a la que está en la posición 0, luego en 1, hasta que llego al tamaño máximo de mi cadena. Y no las voy a separar, porque quiero que me salga completo. Y más bien al final, después de mi bucle, voy a imprimir un carácter de nueva línea. Entonces lo que está, primero todavía no lo estoy imprimiendo al revés. Entonces aquí simplemente estoy accediendo a cada uno de los caracteres y los estoy imprimiendo. Vamos a ver qué nos sale. Entonces miren que aquí está, pues cuando imprimo la cadena completa, pues me sale completa. Luego cuando imprimo los dos caracteres que quise acceder, W y L, bien. Y luego aquí yo estoy imprimiendo lo mismo que acá arriba, simplemente aquí le estoy imprimiendo elemento a elemento. Entonces miren que atrás me sale la misma cadena. Entonces no hice nada especial. Mirando este bucle, entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes hacer para imprimirla al revés? ¿Qué haríamos? Sí, ¿qué haríamos para poder imprimirla al revés? ¿Qué cambios haríamos? Que II sea igual a full name size y vamos restando II hasta que sea mayor a 0, no, hasta que sea igual a 0. Perfecto. Entonces aquí, mientras esto sea mayor o igual que 0, o sea, arrancamos al final, mientras sea mayor o igual que 0 y lo vamos restando, ¿cierto? Ajá. Perfecto. Esto tiene solamente un pequeñito error. Mira que la cadena, los índices van desde 0 hasta el tamaño -1, porque mira que esto es un menor estricto. Si digamos mi cadena tiene n elementos, los índices pues van a ir desde 0 hasta n-1. Por ejemplo, si mi cadena tiene 10 caracteres, los índices irán desde 0 hasta 9, no hasta 10. Entonces por eso esto no lo puedo inicializar en size, sino en size-1. ¿Entendido? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces vamos a ver si esto funciona. Y ahí está nuestra cadena. Entonces digamos que son cosas muy sencillas. Si uno puede ver si algo es un palíndromo o no, por ejemplo, si uno compara la cadena invertida hasta la mitad, bueno, sí, la cadena invertida con la cadena original, elemento a elemento, ¿cierto? Entonces, ahí es que vienen como esos problemitas que les voy a poner a ustedes de vez en cuando ya veamos un poco más de cadenas, pero pues aquí queda el ejemplo de cómo manipularlas. Entonces, ese es el tipo de datos de cadenas. ¿Hay alguna pregunta acá? Mientras yo subo esto a la... No, listo. Entonces vamos a seguir con... Profe, una pregunta. En términos de memoria, ¿cómo se comportan las cadenas?
Las cadenas son arreglos. O sea, internamente C++ lo que hace acá es utilizar los arreglos típicos que se utilizaban anteriormente, los char. Entonces, esto genera, pues si quieres, mira, o sea, lo más fácil para que se vea esto, vamos a ver vamos a ver si el Python Tutor soporta las strings, ¿listo? Y si es así, te puedo mostrar. Entonces, es eficiente, se genera un arreglo para guardar los archivos no, pues los caracteres. Y si digamos, por ejemplo, mira lo que pasó aquí cuando yo declaré full name. Cuando yo declaré full name, entonces C++ va y mira cuál es el tamaño de name, el tamaño de esta cadena temporal, que es 1, el tamaño de last name, y genera internamente otro arreglo para guardar todo el full name. Entonces se encarga él de todo ese manejo de memoria, y eso es muy bueno para nosotros porque una de las grandes razones por las que fallan los programas y aparecen errores en programas de C y C++ es por el manejo de la memoria, ¿sí? Entonces, digamos que utilizar cadenas nos permite a nosotros librarnos de ese manejo de memoria, de que yo tengo que crear una nueva cadena, copiar allá, borrar ese arreglo, liberar, no sé qué, hacer todo eso, eso lo hace automáticamente el lenguaje de programación por nosotros. Por eso es útil que ustedes se acostumbren a utilizar cadenas. Eso es una de las cosas que lastimosamente pasa a veces con el Python Tutor y es que se traba, ¿sí? Cuando hay mucha gente y entonces pues perdemos ahí lastimosamente la posibilidad de visualizarlo. Pero bueno, eso es lo que te digo, o sea, son muy eficientes, son lo mismo que utilizar arreglos, pero son mejores porque nos quitan a nosotros el trabajo de estar pensando qué pasa con esos arreglos internamente y cómo liberar. Entonces mira que aquí ya ocurrió, entonces él está reservando para name, para last name, para full name la memoria. Vamos a empezar a ejecutarlo. Mira que cuando, pues yo no sé, si esto le debe costar declarar estos arreglos. Si esto no nos está aclarando nada, simplemente, pero lo que quiero decirte es, son arreglos internamente y el lenguaje de programación se encarga de que no son digamos, del manejo de la memoria. Entonces son muy eficientes y son más fáciles de usar y por lo tanto son la forma recomendada actualmente de hacerlo. ¿Listo? Listo, profe. Y lastimosamente como son de estructuras más avanzadas, el Python Tutor no las muestra apropiadamente. Entonces, pues no te puedo mostrar, pero finalmente esto que está aquí, lo que quiere decir es que tenemos un arreglo internamente del cual se está encargando nuestro programa sin ningún problema. Bueno, entonces aquí están las cadenas, como ustedes las quieran inicializar, y hay otras constantes a veces que uno le llama literales, que son números. Entonces, si ustedes escriben, por ejemplo, un número como este, el 75, eso por defecto se entiende que está en base 10, pero ojo, una cosa muy importante, si ustedes ponen un 0 al inicio, se entiende que esto no es el número 103 en base 10, sino que esto está en base octal. Entonces tengan mucho cuidado con ponerle un 0 ahí, ¿sí? Porque entonces están interpretando el número de otra manera. Este número, por ejemplo, en base octal, ¿a cuánto equivale en base 10? Profe, 75, no. ¿Cuánto? 75. Sí, ¿Sí están todos de acuerdo? Sí, o sea, tenemos aquí Sí, 8 a señor. la 0, 8 a la 1 y 8 a la 2. Entonces 64 más 8, entonces nos da 72, más 3 por 8 a la 0, o sea, más 3 daría 75. Entonces, ojo, porque este número es el mismo 75, pero escrito en base octal. Y cuando estamos con 0x, esto se le está indicando que interprete esto en base hexadecimal, o sea, en base 16. ¿Por qué aparece una B? Porque resulta que, ¿cuántos dígitos conocemos nosotros? Pues tenemos 10 dígitos, del 0 al 9, ¿cierto? Pero en base hexadecimal, en base 16, pues tendríamos que tener el dígito para el 10, el dígito para el 11, para el 12, y pues entonces nos volvemos un rollo porque si yo escribo 12 de 12, ¿eh? ¿Será que eso es 1212 o eso es 1212 o eso es 1212? Sí, o sea, no tengo idea. Entonces lo que se hace es que para el 10, 11, 12, 13, 14 y 15 se ponen las letras A, B, C, D, F. ¿Ok? Entonces por eso estos números tienen letras. Entonces este número, ¿ustedes están de acuerdo que este número es 75? Sí, ¿cierto? B, a ver, A es 10,
B es 11, eso era que estamos diciendo 11 por 16 a la 0. Entonces esto es un 11. Eso es 16 a la 0 y esto es 16 a la 1. 4 veces 16 a la 1 se da 4 por 16, nos da 64 más 11, 75. Ese es el número 75 en hexadecimal. ¿Cuándo aparecen esos hexadecimales? Aparecen mucho cuando nosotros miramos direcciones de memoria de variables. Entonces voy a volver rápidamente acá al Python Tutor. Y ya se está trabando. Yo voy a poner simplemente un ejemplo. Sí, int a igual 10. Y voy a imprimir el valor de a. Y voy a imprimir otra cosa. Esto. ¿Alguien sabe qué es eso? No tienen que saberlo, pero ¿alguien sabe qué es eso? ¿Qué significa ponerle un ampersand antes a una variable? Listo. Esto simplemente significa que queremos la dirección de memoria de nuestra variable. O sea, recuerden, nuestra variable es una cajita en la memoria RAM. Esa cajita tiene un nombre, que en este caso es A, tiene un tipo de datos, que en este caso es entero y por lo tanto tiene un tamaño, pero esa cajita tiene que estar en algún sitio, tiene que tener una dirección en memoria. Para acceder a esa dirección de memoria yo utilizo el ampersand. Esto me permite a mí saber la dirección de memoria de esa variable. Entonces miren que cuando yo lo ejecuto, aquí pues me va a salir el A, vale 10, pero miren que cuando yo lo imprima, miren lo que me sale. Es un número raro, en base de hexadecimal, que representa en esa máquina virtual que se está utilizando en ese servidor allá de Python Tutor, representa la dirección de memoria de mi variable A. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean esto, ya saben que es un número hexadecimal, y la memoria por defecto se escribe pues en esto, que es más sencillo, más compacto que escribirlo en base de 10, obviamente se puede transformar. Pero obviamente dependiendo del computador en el que uno esté, pues estos valores van a cambiar, pues porque las variables van a quedar ubicadas en diferentes sitios. Lo que importa es que este operador escrito antes de la variable nos da la dirección donde arranca nuestra variable, entonces está diciendo allá en la memoria RAM donde arranca, y pues sabemos que tiene que medir 32 bits, porque es un entero. Esa cajita tiene 32 bits. Y antes de eso, pues hay un montón de programas que estamos corriendo nosotros, Chrome y todo eso, pues tienen también sus direcciones de memoria y todos esos rollos. En principio, digamos, uno no puede acceder, o sea, yo de mi programa no podría leer otras direcciones de memoria, pero vamos a ver que sí se puede. Y muchos de los ataques, digamos, en computación se basan en tratar de leer desde un programa, leer la memoria de otros programas. Y hay un gran ataque de hacking en Windows en este momento que Windows, por, digamos, Microsoft no lo ha resuelto, porque no es fácil hacerlo, pero es una de las bases de los grandes ataques para que se distribuyan los gusanos tipo Stuxnet y otros tipos de gusanos que existen, que básicamente hace que hay un programa que maneja como las contraseñas de un dominio, y esas contraseñas están guardadas en la memoria. Entonces hay una forma de leer esa memoria sin tener los privilegios de leerla y acceder a esas credenciales, entonces los gusanos se terminan autenticando como, digamos, programas con privilegios de administrador y empiezan pues a propagarse por todas las máquinas. Entonces esto es una de las cosas que se utilizan en cuanto al acceso, y por eso, digamos, una de las grandes medidas de seguridad es aislar completamente cada programa dentro de un sandbox, dentro de su propio espacio de ejecución, de tal manera que no pueda nunca leer memorias que estén por fuera de su espacio de ejecución, y eso genera un gran, digamos, un gran aislamiento y una gran mejora en la seguridad, obviamente con las demoras que eso implica también y el impacto en desempeño. ¿Alguna pregunta aquí o bueno? Yo creo que vamos bien, pueden preguntar cuando quieran, ¿listo? Si algunas veces ustedes ven, por ejemplo, que a algo se le pone una U, a una constante se le pone una U, una L, eso simplemente lo que quiere decir es que el U quiere decir que no tiene signo, y la L quiere decir que lo queremos representar en un long, o sea, por defecto ese 75 se transforma en un int, pero si yo le pongo una L, se transforma en un long, y ya. Esto es raro, o sea, esto no es mucho, pero eso pasa. O a veces ustedes van a ver que escriben 75F. Por defecto los flotantes se guardan en doubles, pero si yo quiero que me lo guarden en float, le pongo una F. ¿Ok? Eso a veces está simplemente para que ustedes entiendan qué significa. Ahí están las Fs, ¿sí?
Entonces, L con F para que sean floats, y si no le ponen nada, pues todos son doubles. También ustedes han visto este carácter de nueva línea, pero también hay otros, digamos, caracteres especiales que podemos escribir en nuestras cadenas que tienen significados diferentes. Por ejemplo, si yo quiero, esto tiene que ver mucho también como cuando empezó toda la historia pues, de esta parte de la computación y el lenguaje. Se trataba de asimilar mucho como cuando se escriben las máquinas para poder formatear la salida. Esto tiene más de 40 años, ¿sí? Viene desde cuando se generó Unix y toda esta historia. Entonces uno puede tener, por ejemplo, el carriage return, puede tener el tab, puede tener un vertical tab, ¿sí? Un backspace para borrar cosas, y hay muchas más. Incluso en algunos computadores, si ustedes ponen el /A, ustedes pueden escuchar un pítico, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo, vamos a ver si en nuestros computadores esto pita. Voy a ver si pita. Es otra forma de escribir el charargb. Entonces, vamos a escribir un mensaje. std, cout. Vamos a ver el efecto de cada una de ellas. Hola con /n. Vamos a ver este. Hola mundo con /n. Vamos a poner hola mundo, /n siempre al final, pero aquí le vamos a poner un tab. Vamos a ponerle aquí un v. Y vamos a ponerle aquí un A. Vamos a ver qué sale con esto. Vamos a compilar. ¿Cómo se llama? Special chart. Y lo vamos a ejecutar. Voy a subirle el volumen a ver qué sale. Pero voy a quitar el sonido acá. Bueno, a mí no me sonó. En algunos computadores suena, en otros no. Pero por favor veamos el efecto. Entonces miren, el primero la mundo, voy a poner este código acá. El primero la mundo, entre hola y mundo tiene un /n. Entonces miren que aparecieron separados. O sea, el /n es un carácter de nueva línea, un enter. El segundo la mundo tenía un tab. Entonces observen por favor que fueron separados por un tab. El tercero la mundo, observen que tiene un vertical tab. Entonces miren que apareció tabulado, pero verticalmente. Este es horizontalmente, este es verticalmente. El cuarto hola mundo tiene un carriage return, o sea, se escribe el hola y es como si ustedes se hubieran devuelto al principio y después se escribe mundo. Entonces observen que aquí solo quedó mundo, porque primero se escribió hola, se devolvió otra vez el cursor acá y se escribió mundo encima. Entonces quedó borrado Lola, pues porque Lola es más corto que Mundo. Y en el último se mandó el alerta, pero realmente no sonó, eso depende de la configuración. Y simplemente pues quedaron juntas porque este /A no es un espacio, simplemente es una alerta, que como les digo en mi caso no sonó. Para que ustedes vean que en el carriage return realmente se sobreescribe la cadena, voy a poner una cadena un poquito más larga. Y lo ejecuto, entonces observen por favor de nuevo que en el cuarto caso, él escribió hola 1, 2, 3, 4. Se hizo el carriage return, se devolvió al principio y luego escribió mundo y quedó lo que sobraba, el 2, 3, 4. Entonces esto es como cuando uno quiere como reiniciar lo que está escribiendo y escribir otros nuevos mensajes y reiniciar y escribir otros nuevos mensajes en la misma línea, por ejemplo. Entonces, si desean, por favor, si lo alcanzan a escribir, pues ahí está, yo de todas maneras lo voy a subir. Lo voy a subir a nuestra página web. Git add special charts. Commit -m.
Y ahí va el ejemplo. Eso es lo que hacen esos caracteres especiales. Bueno, ahí está. El booleano ya hablamos que era para verdadero o falso. Hay uno especial que se llama null PTR, que es el null pointer. Eso es cuando utilicemos punteros, pero todavía no vamos a utilizar punteros, simplemente pues lo haremos allá. Y hay algunas expresiones constantes. Nosotros ya hemos utilizado el constante y el constante es cuando queremos que algo no cambie. Entonces, por ejemplo, si yo defino una constante, en este caso una constante global, porque miren que está por fuera de los bloques, una constante global llamada pi, yo no quisiera que la gente redefiniera pi, ¿cierto? Que pusieran pi igual 3, por ejemplo. Entonces, en ese caso, yo puedo declarar mi variable constante, que es un nombre raro, decir que una variable es constante, pues, variable constante, ¿sí? Pero eso es lo que estamos diciendo acá. Esto, si usted le ponen const, usted lo que están diciendo es, estoy declarando una variable que tiene este valor, que tiene ya su bloquecito de memoria, pero esa variable es constante, o sea, nadie la puede cambiar. Y eso es muy útil precisamente para que uno después utilice esa variable en muchos sitios, pero nadie la puede modificar, o sea, ni uno mismo. Y con eso, pues uno está aplicando el principio del mínimo privilegio a este tipo de variables. Entonces, el const es para algo que no cambia. Simplemente ténganlo así. Anteriormente se utilizan los defines del preprocesador, pero ahora realmente lo que uno debe utilizar es, por varias características, por varias razones, uno debe utilizar el const. Y listo. Eso es lo que tenemos que ver de variables. Después aquí pues aparecen unos ejercicios como de programitas que ustedes pueden ir haciendo. Entonces, pues eso es, digamos, lo más fundamental de las variables. Entonces, eso era lo que les quería contar. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Y si no, pues me gustaría preguntarles a ustedes quién hizo el desafío del programa. Entonces, antes de seguir, No, de lo que... Si alguien... Profe, yo tengo una pregunta, pero es sobre, digamos, sobre el taller o la tarea que hicimos la semana pasada, no sé si después de lo del desafío. Listo. Después del Sí. desafío, pues si Ok. alguien lo hizo, si alguien no lo hizo, entonces pues de una vez. ¿Alguien logró hacer el programita del desafío? Programitas muy sencillos de práctica como para que contemos. Juan Camilo, ¿lo quieres mostrar, Juan Camilo, o nos quieres contar cómo lo hiciste, por favor? Sí, señor, deme un momento. Listo, te voy a dejar de compartir. ¿Ya se está viendo? Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Adelante. Si quieres nos muestras el código y nos muestras la ejecución y cuál fue la idea detrás. Listo. Entonces, pues digamos que utilicé la librería Stream porque la hice de dos maneras, ¿sí? Entonces, digamos, la primera fue como lo que usted ahorita nos mostró con los stream. Digamos, entonces definí una función que se llamaba imprimir y me recibió un parámetro, ¿sí? Entonces, digamos que utilicé, digamos, un bucle for que comenzaba en cero y iba hasta la longitud del string, ¿sí? Y luego pues iba a imprimir letra por letra o número por número, ¿sí? Por eso digamos que utilicé el string para ver si quería escribir un número o una letra. Y para separar con las guiones, pues digamos que utilicé un if. Entonces que digamos que hasta que el if fuera menor que la longitud de ese string menos uno. Y así me imprimía. Y la otra manera, pues también digamos, ya ahí fue como, digamos, una variable temporal que digamos, con este bucle while, me iba a determinar, digo, ¿cómo decirlo? ¿Cuántas unidades, por así decirlo, cuántas unidades tendría el número, ¿sí? Y digamos que pues ya después en otro bucle while era en donde me iba a empezar a imprimir, ¿sí? Ya el número uno por uno separado del guión y digamos corre de esta manera.
Digamos, con la primera función, pues digamos, eso lo puedo, digamos, con un número, por ejemplo, y me lo imprime como se pedía. Y digamos, ya con la otra función, digamos, el mismo número, me funciona de la misma manera. Y también, pues, no creo que era el 21, permítame un segundo, la suma de los números que, pues, que nosotros inscribíamos. Y ya, eso digamos que esa fue la manera en que la solucioné, el reto. Sí, perfecto. Yo creo que, digamos, lo mejor es como hacerlo con las cadenas es más fácil, ¿cierto? Cuando uno no tiene que operar en ellos, sino reorganizarlos, las cadenas ya están como listas para que uno pueda manipular elemento a elemento. Si uno al final los quiere operar, pues entonces utilizar la conversión a números. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna observación o lo que sea? Muchas gracias, Juan Camilo. Sí, señor. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Profe, una pregunta ahí. Es que yo en el código del compañero creo que al principio puso include string. Sí, al comienzo del código, digamos, incluye esa librería para poder utilizar los strings. Ok. Mi pregunta era, profe, siempre que se vaya a trabajar con strings, ¿es mejor poner esa librería o no hace falta? O depende de lo que uno vaya a hacer. Toca ponerla. Es como cuando tú vas a imprimir con Conciao, tienes que incluir IOStream. Cuando vas a utilizar strings de C++, tienes que incluir string. Ok. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Listo. Entonces, ¿me recuerdas el nombre de la persona que presentó el desafío? Juan Camilo Cabrera. Juan Camilo Cabrera, gracias. Listo, aquí espérate lo anoto. Listo. Voy a volverles a compartir la pantalla. No sé si tenemos 2 minutos. Sí, para mostrarles, gracias por la pregunta, lo de el taller, pues la solución que sería como hacer idealmente. A ver, ¿dónde está? Acá. Juan Camilo Cabrera, ahí te queda. Yo te pongo ahí un bonito para una tarea futura y eso, ¿listo? Gracias. Bueno, profe, gracias. Y también lo bueno es que, o sea, el bono no es solamente de la nota, sino que pues tú practicaste y aprendiste cosas nuevas haciendo eso. Muy bien. Esa es como la idea, digamos, una forma de hacerlo. Yo simplemente aquí defino como el valor mínimo y el valor máximo, donde quiero calcular la suma. Yo creé simplemente una función que recibe esos dos límites y calcula la suma. Entonces, la suma, como son números flotantes, la utilizo o con float o con double. Entonces, en este caso utilicé doubles para empezar la suma en cero. Hago un bucle que va desde el valor mínimo que me envían hasta el valor máximo incluido y simplemente voy sumando los inversos. Es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta, algunos se debieron haber dado cuenta que si dejaban esto así, les daba siempre, pues, cero, ¿cierto? Porque eso se trunca, lo que estamos diciendo. Esto es un entero, de todas maneras, por mucho que esté al cuadrado es un entero, y 1 sobre ese entero, pues es un número menor que cero, porque todos los números son mayores que 1, en este caso de prueba que estamos usando, y por lo tanto, pues esto nos va a dar 0, 0, 0, 0, 0, y la suma nos va a dar 0, como ustedes pueden ver acá. Si yo compilo esto, y lo corro, pues la suma me da 0, que no es, ¿no? En cambio, yo lo transformo localmente en un flotante para que esto haga un casting no flotante. Hay varias maneras de hacerlo y pues me da este valor. Algunos lo corrigieron haciendo que esto fuera un DAO, por ejemplo. Pero resulta que esto es una mala costumbre de programación porque primero estamos iterando realmente como si fuera un entero y segundo estamos comparando igualdades en algún momento cuando esto sea menor o igual que B. Y los números, ya vimos que los números flotantes no se pueden representar exactamente como uno quiere en el computador, entonces uno no los puede comparar de forma exacta. Entonces realmente pues uno tiene que tener cuidado con eso y digamos que el objetivo también era como empezar a aprender esas cositas ahí.
¿Cuál era tu pregunta respecto al taller? Sí, profe, no, yo creo que fue ese error que cometí, solo que, o sea, tengo como el programa parecido, pero sí, digamos en la suma no puse más igual 1.0 sino 1, y en el for puse double i igual a 10, ¿cierto? Perfecto. Sí, esos son Pero pequeños detalles, ¿no? Son pequeños sí, detalles. No, digamos que si ustedes ponen esto así, no está mal, pero recuerden que pues estamos empezando a aprender, entonces poner estas variables mágicas ahí, si ustedes pues vienen en 10 meses, bueno, menos, en 10 días, y miran esto, pues como que esto ya no les funciona si cambian los límites. Si ustedes parametrizan los límites, se vuelve más genérica su función y se puede utilizar en más contextos. Entonces esa es la idea, que tratemos de evitar el uso de variables mágicas, como de constantes mágicas por ahí, que nuestras funciones se adapten a diferentes rangos. Entonces poco a poco lo vamos aprendiendo. Esta primera, pues yo les mandé a todos los errores de, digamos, una muestra para que aprendamos también de los demás y aprendamos todos y empecemos a minimizar eso cada vez más. Listo, la otra cosa también a veces es como el formato, ¿no? Que ponen esto así, esto le ponen un montón de enters, todo eso está pegado así. Sí, es difícil de leer un código de este estilo, ¿cierto? Muy difícil. Entonces, el tab, por ejemplo, en Emacs, el tab nos permite organizar nuestro código. Miren que si yo le doy tab, muchas veces él ya me lo organizó ahí. Quito estas líneas, el tab lo pongo acá, le hago tab, 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 ¿sí? Y miren que esto sirve muchas veces, por ejemplo, si yo llego y le quito este punto y coma, se me olvidó. Entonces, si yo le hago tab acá, miren que me queda desalineado. Y entonces uno puede rápidamente darse cuenta que es que aquí le está faltando ese punto y coma, y luego lo vuelvo a dar tab aquí y ya me queda organizadito, y le doy tab muchas veces y pues ya no se mueve. Entonces, todos los editores permiten hacer este tipo de cosas, organizar el código para que sea fácil de leer, ¿está bien? Y bueno, lo demás que les profe, escribí ahí. y otra pregunta, digamos, es que ahorita que usted dijo que cuando uno le ponía 1 sobre i por i, se iba a 0, pero a mí, pues, digamos, yo, ahorita que usted dijo el double en el for, a mí me dio, o sea, me dio el resultado, ¿cierto? Me compiló y me dio el Claro, resultado. claro, claro. Si tú le pones aquí double i, ahora sí te va a dar bien, ya no se te va a ir a Sí, 0, exacto. así le pongas 1, así Ajá. le pongas 1, porque estos de abajo son double, entonces todo esto se convierte en double, entonces ya no hay truncamiento. Pero aquí hay un error como de programación, de buenas prácticas de programación, porque es que tú estás iterando esto como si fuera un entero. Entonces, mira, primero Ujú. estás transformando de enteros a doubles, ¿listo? Y segundo, aquí estás haciendo una comparación de igualdad en algún momento, y tiene que ser menor o igual a b. Sí. Y entonces estás comparando un double con un entero, y recuerda que los double Ah, no entiendo. son exactos. O sea, bueno, tú Sí. estás sumando unos, pero si tú estás sumando vainas como 0.1, por ejemplo, tú puedes encontrar que si uno coge y suma 0.1 10 veces, eso no nos da 1, eso nos da 0.999, y si yo lo comparo con 1, me da que son diferentes. Ujú. Entonces, uno con doubles no debe tener comparaciones de Ah, igualdad entiendo. exacta, solo como rangos. Entonces, todo esto va precisamente a que vayamos, entonces es que son detalles, ¿sí? Que uno dictarlo como en la charla, como que es demasiada información o se le olvida a uno, pero ya en la programación, ya cuando uno está haciendo programas, se va dando cuenta de esas cositas. Entonces, es por eso, ¿está bien? Sí, no, ya lo entendí, pero, profe, digamos, es un error tan grave, tan grave empezando, es que me saqué 1.5 y no sé si es un error tan grave de fondo como... No, eso no debe ser por eso. O sea, probablemente no compila el código o algo así, tienes que revisar el envío que tú enviaste, porque si genera otros errores, no compila o algunas cosas más, es por eso, porque estas vainas, digamos, de utilizar el DAO o de poner aquí POW o algo así, yo les bajé Ujú. solo una décima. Sí, profe, pero digamos a mí sí me compiló, o sea, lo acabo de revisar el que tengo en el GitHub y sí me compiló, sino que tuve No, ese compilar es error una justamente. cosa, Y, ay, me... compilar es una Sí, cosa y que te ejecute bien y todo. Pues si quieres, respóndeme el correo de la nota y yo lo reviso de nuevo a ver si fue que de pronto me quedó mal calificado, pero que tú estés seguro que no hay más fallas. sí, porque digamos, ¿Listo? sí, yo lo acabo de revisar y solo es el double y el i sobre i por i. Listo. Mándame entonces el correo y yo lo reviso. Listo, ¿Listo? profe, gracias. Bueno, entonces hasta pronto, chicos. Ya se nos pasó la clase. Que estén muy bien. Gracias por su atención. Hasta luego, profe, gracias. Gracias. Hasta